Hola a todos, ¿cómo están? Soy Emilio Urdapilleta y es un gusto acompañarles en estas entregas que vamos a hacer, estas instrucciones que daremos, esta instrucción que, bueno, tengo el gusto de dar para todos ustedes, en las que vamos a hablar de un tema que habitualmente no se trata mucho, que habitualmente no se estudia mucho en las academias, en las instituciones de enseñanza superior o incluso de enseñanza básica, y que no se estudia siquiera en las universidades, o cuando se las estudia es muy de pasada, muy de manera peyorativa, muy de manera contraria a estas visiones, muy de manera negativa o ofreciendo una luz negativa hacia estas ideas que en realidad tienen enorme valor, que cobran cada vez más importancia y que se demuestran válidas en muchísimas, si no gran parte de sus críticas a lo que hoy podemos ver que se está dando en el mundo moderno. Nos referimos a las ideas de la contrarrevolución. La contrarrevolución, que en su término original aparece como una alternativa a la revolución, de allí el nombre, y generalmente suelen ser, o bueno, históricamente, si es que nos vamos a remontar incluso a tiempos de Roma o de Grecia, suelen ser aquellos que se oponen a los cambios políticos o a ciertos cambios políticos. Pero en realidad hoy en día la expresión contrarrevolución es muy peligrosa, muy políticamente incorrecta y apunta directamente a oponerse a los ideales que se fueron imponiendo sobre la humanidad, inicialmente, aunque no tan de manera abierta, en 1688 al 89 en la Francia en Inglaterra, del último monarca católico inglés, que fue derrocado en la disque Revolución Gloriosa, y de allí en adelante se transmitieron estas ideas, prosiguieron estas ideas hasta darse el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Todo ese proceso formativo, pero especialmente lo ocurrido en la Revolución Francesa, incluso hasta el 18 de Brumario, cuando Napoleón Bonaparte toma el poder, y de allí en adelante, las luchas en el siglo XIX que se han dado, incluso en el siglo XX, las dos grandes guerras mundiales, se pueden entender de gran manera como la lucha entre los principios que defendían los liberales, promotores de la Revolución Gloriosa y promotores especialmente de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, todos esos eslogans muy lindos, muy fashion, muy chuchis, contra los principios conservadores y contrarrevolucionarios de quienes se oponían a estas prácticas, a estos slogans, a esta parafernalia tan linda y tan bonita, y este palabrejo tan discursivo y tan demagogo de la Revolución Gloriosa, inicialmente, aunque no todavía tan abiertamente, pero sí ya en todo su esplendor, en la Revolución Francesa. La contrarrevolución tiene a autores de gran importancia, tiene a pensadores de gran influencia, que en América Latina al menos no son muy estudiados, porque generalmente toda nuestra historia, desde 1800, en que empiezan, en 1800 y algo, inicios de 1800, el proceso de nuestras independencias como naciones, se ha escrito una historia muy ajustada a la línea liberal, a la línea revolucionaria de la historia, y se ha descartado completamente, salvo en algunas excepciones, Paraguay sería una excepción, salvo en algunas excepciones, se ha descartado completamente el pensamiento contrarrevolucionario o reaccionario.
Reaccionario es el término que se utiliza, que los liberales y los comunistas utilizan, o los marxistas utilizan para definir a la contrarrevolución. Le denominan reaccionario. Y salvo algunas peculiarísimas excepciones, el caso de Paraguay, por ejemplo, en la historia, entre 1810 a 1870, en América Latina y en América en general, la historia que se cuenta sobre la contrarrevolución desde lo ideológico, desde lo político y desde lo social siempre fue o tapada, ocultada, o directamente demonizada y ridiculizada, o no quizás ridiculizada, pero sí demonizada y oculta. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de traer en estas entregas. Traer a la palestra de las ideas, traer a la consideración, poner en consideración en el reflujo, en el repensamiento, las ideas de la contrarrevolución, para que se pueda estudiar sobre todo los autores más importantes: Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Charles Maurras, Julius Evola, incluso Edmund Burke, con quien vamos a empezar nuestras entregas, y otros tantos que quizás vayamos mencionando al transcurrir del tiempo y al transcurrir de estos episodios. Esta breve introducción la hacemos justamente para entrar en calor, y más adelante iremos hablando de todas estas, o de los más importantes de estos autores y las más importantes de sus obras, para que se vaya entendiendo qué es la contrarrevolución y qué es lo que ellos proponían, y sobre todo cuánta importancia tienen sus ideas actualmente y en qué pueden ser aplicadas sus ideas actualmente para combatir a este mundo moderno que está llevando a las ruinas a nuestra civilización, que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos costó levantar. Pero como dice Julius Evola, un contrarrevolucionario y tradicionalista, firmes en este mundo en ruinas. Ojalá que les guste estas entregas que haremos a modo de instrucción. Esperemos que también hagan comentarios, que también escriban sus ideas, sus opiniones, y que vayamos juntos transitando este camino para comprender mejor a los contrarrevolucionarios, a la contrarrevolución en general. Así es que es un gusto estar con ustedes, es un gusto participar en esto con ustedes. Espero que les guste. Hasta la próxima entrega.